Buenos días, alcalde, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, delegada de Gobierno de Castilla y León, subdelegado de Gobierno de Ávila, secretario general de UGT, familiares de las víctimas, señoras y señores. Acabamos de escuchar el Adagio de Albinoni interpretado por Rocío González Cabello. Con esta pieza musical damos comienzo a esta ceremonia de homenaje y acto institucional en el que haremos entrega a sus familiares de los restos humanos exhumados del Valle de Cuelgamuros de 12 personas asesinadas en el verano de 1936, en las primeras semanas de la Guerra de España, en Ávila. El 20 de agosto de 1936, Víctor Blázquez, Valerico Canales, Emilio Caro, Román González, Flora Lavajos, Celestino Puebla y Pedro Ángel Sanz, vecinos de Pajares de Adaja, fueron asesinados en Aldea Seca. El 4 de agosto de 1936, Gregorio Pérez, Raimundo Meneses y Rito Martín, de Navalmoral de la Sierra, fueron asesinados en Fuente el Saúd, junto a otros 2 vecinos no identificados por el momento. Todos ellos fueron trasladados sin el conocimiento ni permiso de sus familiares a las criptas del Valle de Cuelgamuros el 23 de marzo de 1959 en una misma caja, numerada como la 198, en el registro del cementerio del monumento. El artículo 22 de la Ley de Memoria Democrática contempla la restitución de los restos exhumados a sus familiares. Tras la elaboración de un plan de intervención forense establecido por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en 2020 se puso en marcha el proceso de exhumación de 143 personas reclamadas por sus familiares. Tras numerosos obstáculos burocráticos, técnicos y judiciales, las exhumaciones comenzaron el pasado 12 de junio de 2023, en el nivel 0 de la Capilla del Santo Sepulcro. Hoy, 87 años después de aquel fatídico verano, identificados genéticamente por el equipo técnico que ha llevado a cabo las tareas de investigación y exhumación, hoy regresan con los suyos. Toma la palabra el alcalde del Ayuntamiento de Pajares de Adaja, don Federico Farelo. Buenos días a todos. Damos las gracias y es un honor que nos acompañe en el acto el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ilustrísimo señor don Félix Bolaños García, junto a autoridades que le acompañan. Querría hacer mención a nuestros paisanos de Navalmoral de la Sierra y agradecerles que están hoy con nosotros. A las hijas, hijos, nietas, nietos y bisnietos, demás familias y amigos que hoy están aquí para dar sepultura a los restos de nuestros familiares y amigos donde deben estar, junto a los suyos. Nos encontramos para celebrar este acto en un entorno que para los pajariegos tiene un significado especial, los jardines de la ermita de la Virgen de Rivilla, nuestra patrona, donde se respira paz y tranquilidad, siendo la imagen de la Virgen para el pueblo un emblema de fuerza, alegría e ilusión. Doy a todos la bienvenida a Pajares de Adaja. Muchas gracias. Estamos participando en un acto institucional que es mucho más que un acto institucional. Esta ceremonia de homenaje a las víctimas es un acto de justicia, es un encuentro con la verdad, es una conmemoración de la dignidad y los derechos humanos. Es un acto de profundo respeto a todos sus familiares. Toma la palabra don Juan Luis González, nieto de Román González. Buenos días. Hoy estamos aquí para cerrar un duelo. El duelo inacabado, nunca resuelto, de nuestras abuelas y abuelos. El duelo de nuestros padres, nuestras madres. El duelo de nuestros tíos y tías. El duelo, en fin, de todas y todos nosotros. El duelo
que en 87 años, casi un siglo, se dice pronto, no se pudo realizar hasta ahora, lo cual resulta inconcebible e inexplicable para cualquier persona honrada, cabal, alejada de fanatismos y sectarismos pasados y presentes. Se marcharon, nos dejaron, con su llanto contenido, su grito reprimido, su silencio permanente, su tristeza latente, sin poder ni siquiera hacer su duelo. Se murieron o los murieron tras una vida de continuo oscurecida por un dolor íntimo y funesto. Una vida definitivamente marcada por la injusticia y la humillación. Sin ningún consuelo, sin ninguna reparación. Tampoco de esta democracia que se tildó de ejemplar y modélica en sus inicios. Hoy, por fin, queremos cerrar el duelo. Un duelo nuestro, sí, de los familiares y amigos, pero a la vez un duelo universal. El duelo de tantas y tantos que a lo largo del tiempo, al paso de la historia, en España y en cualquier lugar del mundo, no han podido, por razones similares, aflorarlo, exteriorizarlo. De manera que queremos solidariamente, fraternalmente, hacerlo extensivo a todas las víctimas y compartirlo con todas vosotras y vosotros, con quienes nos vean, escuchen y, por supuesto, lo sientan y nos sientan, como un símbolo manifiesto de la solidaridad humana, reflejada aquí por tantos amigos y amigas que habéis querido arroparnos con vuestra presencia. Os lo agradecemos. Lo tomamos también como un acto de reparación. Reparación tardía e incompleta, ciertamente, pero muy significativa y reivindicativa frente a tanto desalmado que se arroga el derecho de imponer a los demás su manera de pensar, o más bien de no pensar, y aún nos niega el derecho humano y la obligación filial de enterrar dignamente a los muertos. En este caso, a nuestros muertos, vilmente asesinados primero, cruelmente inhumados después, y finalmente, profanados sus restos de manera alevosa, impúdicamente sepultados como desaparecidos en una cripta lúgubre y siniestra, expresión máxima de la megalomanía y besania del dictador y su régimen fascista. Había que sacarlos de allí a cualquier precio, y lo hemos logrado. Los hemos sacado, los hemos traído, los hemos recuperado. Para nosotras y nosotros, para su pueblo, para su país, para el mundo entero. Ya están aquí, ya están de vuelta, ya van a reposar en paz, ahora sí, junto a los suyos, junto a nosotros. Era una tarea impensable, un objetivo imposible, por la propia envergadura y dificultades materiales de la empresa en primer lugar, y por la oposición frontal y contumaz de las fuerzas reaccionarias, nostálgicas cuanto menos de la dictadura, en connivencia con los poderes fácticos de siempre. Pero nuestro empeño, junto a la presión de la lucha colectiva de todo el movimiento memorialista, con reconocimiento imprescindible en nuestro caso a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, que tanto nos ha ayudado, así como, por la misma razón, a la corporación municipal anterior presidida por Jesús Caro. Esta lucha, insisto, y la decidida e inquebrantable voluntad del gobierno de coalición progresista lo han hecho viable. Queremos resaltarlo debidamente y agradecerlo explícitamente a este gobierno, a su presidente, Pedro Sánchez, al ministro Félix Bolaños, al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y a su equipo de expertos y expertas que están trabajando de manera profesional e impecable, pero a la vez con un respeto y cariño impagables hacia los nuestros. Es, por otro lado, un acto de expresión y manifestación de la verdad histórica, atestiguada por la ciencia,
por los métodos pertinentes e irreprochables empleados y por la realidad cruda, dolorosa e innegable, como los estudios antropológicos y forenses han evidenciado en nuestros familiares, del inmisericorde y cobarde tiro en la nuca, a bocajarro, sin piedad. Esta es la verdad incuestionable. Los asesinaron a sangre fría, simplemente por pensar distinto y por su compromiso social. Esta es la verdad, a prueba de pseudoperiodistas, contertulios acomodaticios e historiadores sin escrúpulos. No se pueden borrar, ni es posible tan siquiera edulcorar, la barbarie y crueldad sin medida de un régimen fascista y dictatorial que tramó y ejecutó de manera tan despiadada la aniquilación preventiva y sistemática de quienes compartían, defendían o representaban los valores de progreso y democracia impulsados por la Segunda República Española. Ni guerra civil ni bandos. La verdad es bien sencilla. Se propusieron erradicarlos desde el primer instante mediante el terror y mantenerlos después en un olvido perpetuo e ignominioso. No lo han conseguido ni lo conseguirán nunca. Se proclama, hipócritamente, como en tantos otros aspectos, la necesidad de reconciliación y no reabrir heridas. Mientras se niegue, como se niega de manera pertinaz, la evidencia, mientras se persista en la equidistancia, mientras no se llegue al reconocimiento explícito de la verdad incontestable, se hace imposible una verdadera y deseable reconciliación. Esa es realmente la razón que mantiene las heridas abiertas, sin cicatrizar, nuestras heridas, pues las suyas fueron desde el primer momento amplia y generosamente restañadas. Las víctimas y los verdugos no pueden ser objeto de equidistancia, efectivamente, como tantas veces escuchamos, eso sí, para otras víctimas. Ya hemos hecho bastantes renuncias, tremendas renuncias. Por último, es necesario destacar que nuestro caso es un simple ejemplo de tantos miles y miles repartidos por nuestra geografía. Nosotros hemos tenido suerte, trabajada, tenazmente perseguida, pero suerte. Otros, seguramente, no la van a tener y bien que lo sentimos. Que sirva de acicate, no obstante, al resto para mantener la esperanza y persistir en la búsqueda de los suyos y en la lucha conjunta y sin desmayo contra la intolerancia y el odio fascistas. Muchas gracias otra vez en nombre de todos los familiares por vuestra presencia y participación en este entierro. Y muchas gracias especialmente en nombre de Ángel, Antonio, Celestino, Emilio, Flora, Gerardo, Pedro Ángel, Román, Valerico y Víctor. En nombre de Rito, Raimundo, Gregorio y los otros dos compañeros de la caja 198, cuyo nombre desconocemos. Pero sin duda, todos ellos gente humilde, gente trabajadora, gente comprometida socialmente y con su clase, gente, en fin, del pueblo. Estamos orgullosos de ellos. Víctor Blázquez, Valerico Canales, Emilio Caro, Román González, Flora Lavajos, Celestino Puebla y Pedro Ángel Sanz, vecinos de Pajares de Adaja. Gregorio Pérez, Raimundo Meneses, Rito Martín, de Navalmoral de la Sierra. Estas son sus biografías leídas por sus familiares, Diana Sanz y Arturo Ruiz. Comenzamos con Ángel Maroto Sáez, natural de Gutiérrez Muñoz y vecino de Pajares de Adaja, casado con Mercedes Puebla, de profesión industrial, alcalde de Pajares en el momento de los hechos.
En la tarde del 24 de julio de 1936, una cuadrilla de falangistas, acompañados de guardias civiles, lo sacaron de su casa. Lo tuvieron esposado y, tras quemar documentos y bienes de la casa del pueblo, lo trasladaron primero a la cárcel de Arévalo, para pasarlo después a la cárcel de Ávila y finalmente otra vez a la de Arévalo, de donde se lo llevaron en la mañana del 14 de septiembre del mismo año para asesinarlo y enterrarlo, junto con otras personas en Melque de Cercos, Segovia. Tenía 50 años y dejó a su muerte 4 hijas y 4 hijos. Antonio García Martín, natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Teresa Izquierdo, de profesión jornalero, pertenecía a la Casa del Pueblo. En la madrugada del día 20 de agosto de 1936 fueron a sacarlo a la fuerza de su casa, pero logró escapar, aunque resultó herido. Por la mañana fue descubierto y delatado. Fue sacado del pueblo en un coche particular y conducido, según parece, a un paraje de la dehesa de Martimuñó de las Posadas, Segovia, donde fue asesinado y enterrado. Tenía 31 años, dejó una hija y un hijo, y su mujer, que estaba embarazada, perdió a la criatura como consecuencia de los hechos. Gerardo Ruiz Martín, natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Sofía Gómez, jornalero, afiliado al Partido Socialista. En la madrugada del día 18 de septiembre de 1936 fue sacado a la fuerza de su casa, secuestrado, para ser asesinado y enterrado, según todos los indicios, entre los términos de Barromán y Villanueva de la Ceral, en una de las cunetas de la carretera, junto con otras personas, al parecer, de San Sidrián. Tenía 36 años y dejó 2 hijos y 2 hijas. Celestino Puebla Molinero, natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Filomena López. Era comerciante, tenía tienda en el pueblo. En la madrugada del día 20 de agosto de 1936 fue sacado a la fuerza de su casa, secuestrado y trasladado en una camioneta con otros vecinos del pueblo a las proximidades de Aldeaseca, donde fue asesinado en la carretera de Arévalo a Madrigal y su cuerpo, con el de los demás, arrojado a un pozo seco. Tenía 43 años y no dejó descendencia. Gerardo Ruiz Martín. ¿Qué me digas? Perdón. Emilio Caro García, natural y vecino de Pajares de Adaja. Viudo de Ignacio Izquierdo. Era labrador y también tenía el bar y el salón de baile. En la madrugada del día 20 de agosto de 1936 fue sacado a la fuerza de su casa, secuestrado y trasladado en una camioneta junto con los otros vecinos del pueblo a las proximidades de Aldeaseca, donde fue asesinado en la carretera de Arévalo a Madrigal y su cuerpo, con el de los demás, arrojado a un pozo seco. Tenía 38 años y dejó 2 hijos y 2 hijas. Aquí está su hija. Flora Lavajos, natural de Adanero y vecina de Pajares de Adaja, casada con Melitón González, de profesión ama de casa. En la madrugada del día 20 de agosto de 1936 fue sacada a la fuerza de su casa y secuestrada y trasladada en una camioneta junto con los otros vecinos del pueblo a las proximidades de Aldeaseca, donde fue asesinada en la carretera de Arévalo a Madrigal y su cuerpo, con el de los demás, arrojado a un pozo seco. Tenía 53 años y dejó 2 hijos y 2 hijas. Pedro Ángel San Martín, natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Sofía Cartón. Era jornalero, presidente de la Casa del Pueblo Socialista. En la madrugada del día 20 de agosto de 1936 fue sacado a la fuerza de su casa, secuestrado y trasladado en una camioneta con otros vecinos del pueblo a las proximidades de Aldeaseca, donde fue asesinado en la carretera de Arévalo a Madrigal y su cuerpo, con el de los demás, arrojado a un pozo. Tenía 36 años y dejó 2 hijos y una hija. Román González Enríquez, natural y vecino de Pajares de Adaja,
casado con María Rodríguez. Se dedicaba a la cría y al trato de animales, teniente alcalde del Ayuntamiento de Pajares en el momento de los hechos. En la madrugada del día 20 de agosto de 1936 fue sacado a la fuerza de su casa, secuestrado y trasladado en una camioneta con otros vecinos del pueblo a las proximidades de Aldiaseca, donde fue asesinado en la carretera de Arévalo a Madrigal y su cuerpo, con el de los demás, arrojado a un pozo seco. Tenía 52 años y dejó 5 hijos y 2 hijas. Valerico Canales Jorge, natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Virgilia Bermejo, de profesión jornalero. Se dedicaba a trabajos de siega en el ferrocarril y otros jornales. Pertenecía a la Casa del Pueblo. En la madrugada del 20 de agosto de 1936 fue sacado a la fuerza de su casa, secuestrado y trasladado en una camioneta con otros vecinos del pueblo a las proximidades de Aldiaseca, donde fue asesinado en la carretera de Arévalo a Madrigal y su cuerpo, con el de los demás, arrojado a un pozo seco. Tenía 29 años y dejó 2 hijos. Víctor Blázquez del Oso, natural y vecino de Pajares de Adaja, casado con Ignacia Hidalgo. Era jornalero, labrador y vendía fruta y piñones. También pertenecía a la Casa del Pueblo. En la madrugada del día 20 de agosto de 1936 fue sacado a la fuerza de su casa, secuestrado y trasladado en una camioneta con los otros vecinos del pueblo a las proximidades de Aldiaseca, donde fue asesinado en la carretera de Arévalo y Madrigal, y con los demás arrojado a un pozo seco. Tenía 38 años y dejó 3 hijas y 3 hijos. Bien. A continuación, algunos de los familiares de las víctimas nos van a trasladar la evocación de los hechos acaecidos aquel fatídico verano de 1936. En primer lugar, vamos a escuchar un audio que narra parte de los hechos y después ellos van a hacer una interpretación a partir de unos textos y de unos testimonios. Acuden al atril Rosa Maroto, Eva Canales, Fausto Canales y Aida González. «87 años de aquella noche, 87 años de ocultación y mentiras. Ahora queremos gritar que fue verdad. Hoy nos acompañan algunos ojos que lo vieron y lo lloraron mucho tiempo. Las lágrimas ahogaron el rencor, pero no apagaron la rabia ni calmaron la sed de justicia. Esos son los ojos de Delfina, Vicenta y Marcelina, que con pocos años vieron por última vez a Gregorio, Rito y Raimundo, sus padres, salir del pueblo en la cuadrilla de segadores que, como todos los años, bajaban de la sierra, esta vez para no volver, calumniados y asesinados en los trigales de la Moraña. Esos son los ojos de Melina, con entonces 4 años, huérfana de madre, que vieron a su padre Emilio maniatado, bajando las escaleras, la casa inundada de llanto. Esos son los ojos de Antonia, que vieron durante años la puerta de su casa marcada por los fusiles con los que la golpearon aquel 20 de agosto en el que su madre, atemorizada por los gritos, se demoraba en abrir, mientras Antonio se escondía en el granero vecino. De poco le sirvió librarse esa noche cuando fue delatado de mañana. Esos son los ojos de Avelina, de casi 3, que alcanzaron a percibir la última mirada de su padre Gerardo unos días después.
Se dice que cayó de la ignominiosa y cruel lista elaborada en el pueblo y pasó semanas en los pinares con el miedo en el tuétano hasta que una tormenta lo acercó a casa y fue asesinado con otros vecinos de San Chidrián. Probablemente serían los mismos días en los que Ángel, el alcalde electo de Pajares, tras 2 meses peregrinando de prisión en prisión entre Arévalo y Ávila, exhibido demacrado por las calles del pueblo, fue finalmente ejecutado en las cercanías de Melque. Los ojos de Fausto no lo recuerdan. Tenía poco más de 2 años. Pero su abuelo sí le contaba cómo suplicó a los falangistas a la altura de la fuente: «Dejadme llevarle la gorra, que se le ha olvidado». Donde va, no la va a necesitar. Alcanzó a escuchar, adivinando en el lateral de la iglesia, junto a la carretera, la camioneta con su yerno Valerico, con Flora, con Román, con Emilio, Pedro Ángel, Celestino y Víctor. Era de noche, sí, los postigos cerrados, las casas calladas, las almas encogidas de terror. Pero ese jueves sin luna, muchos ojos vieron partir a 7 vecinos para no volver. Como en tantos otros lugares de este país, el terror planificado de los hombres contra los hombres. Este relato, que seguidamente vamos a recitar, fue entregado por un vecino de Fuentesaúd a su sobrino en el año 1986 y posteriormente se nos hizo llegar a nosotros, los familiares de Pajares. Aunque abreviado, es completamente literal. Aquí siempre callamos. Ahora que voy a cumplir 82 años, voy a hablar de lo mucho que presencié el año 1936. Lo dejo por escrito, pero no se debe leer antes de que yo muera. Aquel año servía yo de mulero. El señor para el que trabajaba era el contribuyente mayor del pueblo. Éramos en total 7 obreros. Una tarde estábamos cargando trigo en una finca que lindaba con otra en la que segaban 5 obreros en el cruce del camino de Jaraices con el de Costanzana. Llegaron 2 coches con 6 falangistas y dijeron a los segadores: «¡Arriba España! Todos con las manos arriba». A nosotros también se referían. Cogieron los fusiles en ademán de disparar y, sacando una lista, nombraron a 3. Con una cuerda les ataron las manos atrás y los metieron a empujones en un coche. Recuerdo ese día. Era 4 de agosto. Estaba charlando en el alto de la iglesia en compañía de 2 colegas míos. Serían aproximadamente las 10 de la noche cuando nos sorprendió el resplandor de 2 coches que pararon en el Romazal. Apagaron las luces y sentimos disparos y alaridos de hombres que estaban siendo asesinados. Inmediatamente nos fuimos cada uno para nuestra casa. Hacia la medianoche comenzaron a golpear en mi ventana. Por orden del amo debía enganchar el carro más viejo, echar unas guaradas de paja e ir a la plaza, donde me aguardaban 7 hombres. Fuimos todos al lugar donde se hallaban los 2 hombres asesinados, con las manos atadas a la espalda.
Subimos los cadáveres al carro y tomamos el camino de Arévalo. Al pasar por el puente del Prao encontramos otros 3 muertos. Los llevamos a un pozo no muy hondo. Viendo que parecía que les daba miedo o escrúpulo, les dije: «Ayudadme, que solo no puedo». Pero nadie se movió, así que reculé el carro y al levantar la viga cayeron aquellos cuerpos retorcidos o como Dios quiera. Luego les dije: «Por el amor de Dios, son seres humanos como nosotros. Yo es la primera vez que veo esto». Esos hombres llevaban cartas en los bolsillos. Eran de Navalmoral de la Sierra. Otro día, 2 semanas después, me dijo el amo: «Engancha el coche de mulas que vamos a Arévalo». Llevaba el coche al amo y a una hija suya, cuando al llegar al Diaseca vimos que estaba cortada la carretera con vigas. Nos salieron al encuentro 2 fascistas y se fueron a la parte de atrás del coche. También allí se nos subió un vecino de Aldiaseca, yo lo conocía muy bien. Antes de llegar a la casilla de los camineros, en las tierras de la izquierda, había un bulto y el nuevo viajero les explicaba que allí, tapados con sacos y mantas, había 6 hombres y una mujer de Pajares que mataron esa misma noche. Yo tenía 2 años y mi hermano 4 cuando vinieron a buscar a mi padre. Mi madre, desolada, nos llevó con mis abuelos y nunca volvió a pisar la casa familiar. Aquella casa quedó cerrada. En el humilde hogar de mis abuelos había demasiadas bocas que alimentar y mi madre tuvo que aliviar la carga sirviendo. Se vistió de luto y jamás se lo quitó en sus 99 años de vida. Cuando le preguntaba por mi padre, lloraba a mares y decía: «Era muy bueno». Yo tenía 4 años. A mi hermano, que estaba de guardia ese día, le dijeron que viniese a apresar a nuestro padre. Él se negó. «Llévenme a mí», les dijo. Vinieron otros. Huérfana de madre y padre, me crié con la abuela. Ella me decía: «Cuando te hablen de aquello, tú no los escuches». En una ocasión quisieron llevarme a servir a una familia cómplice del crimen y a pesar de la penuria, mi abuela no lo consintió. Quedamos muchas familias pobres de solemnidad, claro. Recuerdo que llegamos a pedir comida por las casas, por las calles e incluso por los pueblos cercanos. La mayoría de los huérfanos acudíamos al comedor del auxilio social. Mi bisabuelo era consciente de su condición humilde de labrador y quiso aprovechar los aires de libertad de la Segunda República para reivindicar algo de equidad. Como los demás, pertenecía a la UGT. Por eso los mataron. Mi bisabuela, trastornada por su ausencia, se quitó la vida años más tarde arrojándose a un pozo. El dolor caló tan hondo que 2 de sus hijos hicieron lo mismo años después. Y volviendo a los 5 segadores que yo llevé a enterrar, después de varios años, como yo sabía dónde estaban, las autoridades recurrieron a mí pagándome y en compañía de otros 2 hombres ante la Guardia Civil, sacamos los restos que en bien poquito sitio cabían y los llevaron al Valle de los Caídos. ¡Qué pena tan grande! Mi pluma no se cansaría de escribir ni yo tampoco de hablar lo que hoy todavía no puedo decir.
Me he imaginado estos días que mi bisabuelo, desde una de esas cajas, nos habla en este acto. Sus palabras están impregnadas de rabia, de dolor. Dolor por la injusticia. Dolor por los que se quedaron sufriendo penurias y humillaciones. Y dolor por esa España que permaneció a oscuras tantos años. Pero a la vez me la imagino dirigiéndose a nosotros con orgullo, al ver que 87 años después tantos compatriotas quieran recuperar la memoria sepultada. Y me lo quiero imaginar diciendo: hoy, nosotros, las víctimas de Pajares, salimos finalmente del oscuro pozo al que nos arrojaron. Pero hay un pozo más oscuro y profundo, miserable y vergonzoso, en el que cayeron los asesinos y sus valedores. Que este acto de memoria sirva para poner nombre y verdad a la barbarie, para reparar y hacer justicia. A continuación da voz a los familiares de Navalmoral de la Sierra. Doña Yolanda Meneses es nieta de Rito Martín. Los segadores de Navalmoral de la Sierra. Es de justicia y decencia democrática que un día como hoy nos sean devuelto a la luz de nuestras vidas los restos de 3 de los 5 segadores asesinados de Navalmoral de la Sierra, junto con los de Pajares de Adaja. Y esto sucede 87 años después de sus asesinatos mientras segaban en las tierras de la Moraña, en Fuentesauth. Se trata de Raimundo Menes Redondo, de 41 años, Gregorio Pérez del Peso, de 32 años, y Rito Martín Redondo, de 30 años. Quedan sin identificar Fernando Jiménez de la Parra, de 28 años, y Laureano Pérez Piera, de 26 años. En otros destinos de esta comarca hay otros 4 hasta completar los 9 segadores que fueron asesinados de Navalmoral de la Sierra. Tomás Marcos, de 47 años, Máximo Vázquez Redondo, de 39 años, Gervasio García Pérez, de 39 años, y Mariano Herranz Gil, de 31 años. Pero en total, los asesinados en Navalmoral de la Sierra fueron 30 personas, entre mujeres y hombres. Este acto es un homenaje a estas personas que fueron sentenciadas a la muerte más cruel, el asesinato, y a pasar a la memoria como desaparecidos de la faz de la tierra, como engullidos en la historia en una cavidad oscura y húmeda, como si de vidas estériles e inútiles se tratara. Y hoy sus restos, entregados como huesos, nos interpelan a hacernos las pertinentes reflexiones en este acto solemne. Los segadores de Navalmoral venían de un mundo rural comunitario conformado por un mosaico de medianos y pequeños labradores y pastores, con fuertes lazos familiares y afectivos basados en la ayuda mutua. Pero eran personas orgullosas de lo que eran y tenían sus rituales y ceremonias organizadas a través del calendario de lo agrario como costumbres arraigadas en su acervo cultural que cobraba sentido en el sentimiento de pertenencia. Eran personas con interés cultural e ideológico, que se habían visto obligados en décadas precedentes a emigrar a destinos como Cuba o Francia. Personas que volvieron habiendo aprendido otras cosas, ideas y costumbres, y habían adquirido una experiencia vital y material que revertía en la pequeña comunidad. Y despertaban tanto la curiosidad como la posible envidia de su vecindario más reaccionario, que luego, cuando se dio la oportunidad, decidieron suprimirlos. La mayoría de los emigrantes eran hombres, pero también algunas mujeres partían con sus maridos e hijos. Todos eran de procedencia humilde, con tenencia de propiedades basadas en el minifundismo, pequeñas propiedades en una economía de subsistencia, y debido a ello se veían obligados a ser la mano de obra disponible como jornaleros, complementando así con temporadas de trabajo en la siega a la economía familiar. Eran personas de paz, se reunían y luchaban porque tenían hambre, simplemente. Hambre no solo de comer y de subsistir, sino de aprender, de mejorar, de crecer, de vivir y prosperar, de tener un mundo mejor para ellos y sus familias.
y fueron arrasados, convirtiéndoles en víctimas de la mal llamada guerra civil, obviando siempre que fue un golpe de Estado militar. Y ahí están las raíces de todo este mal, las raíces que hay que buscar en estos fascios y en sus fantasmas, ellos que son los perpetradores, los perseguidores y no en las víctimas exterminadas. Los descendientes casi siempre hemos resistido frente a la obliteración, ese mecanismo perverso de olvido intencional, que consiste en ese borrado de la historia y en ese olvido buscado y calculado por los verdugos y los victimarios durante la dictadura franquista, y que ha impedido hasta hoy que podamos celebrar este homenaje. En Navalmoral de la Sierra, Ávila, se sigue conservando el águila de San Juan, de granito pétreo, grande, desafiante, intimidador, que corona todavía la escuela pública con la intencionalidad de permanecer pasando por nuestras existencias casi de manera desapercibida, pero inquietante. Una calle de Navalmoral de la Sierra se llama calle de Andrés Alonso, que pocos recuerdan quién era, el cacique, el verdugo de estos segadores. No les había sido fácil a Andrés Alonso y sus secuaces durante la República y en los prolegómenos del golpe acallar la resistencia de hombres y mujeres que reivindicaban demandas sociales y políticas en torno a la Casa del Pueblo. Por eso se vengaron después salvajemente asesinándolos. Durante la posguerra, a causa del exilio, de la inmigración y del éxodo rural hacia las ciudades, quedaron en los pueblos solas muchas viudas, mujeres vestidas de negro desde los pies a la cabeza desde 1936 al 39, acalladas y envejecidas de golpe en plena juventud y de tal forma que, para no sucumbir, hubieron de rejuvenecer con el acicate de sacar adelante a sus familias e hijas. Mujeres todas ellas campesinas, mujeres culinarias, mujeres sabias y de la tierra, respetuosas y educadas en la antigua educación, basada en la buena convivencia con el otro, con el vecino y la vecindad. Ejemplo de ello, mi abuela, tía María la Morcillera, esposa de Rito y viuda a los 28 años con 4 hijas. Es un caso paradigmático. Como ella, tantas otras. Muchas gracias en nombre de ella y de las mujeres y los hombres de mi familia y de todas las demás familias de los segadores de Navalmoral, de nuestras antecesoras y descendientes. Solo podemos decir hoy que estamos eternamente agradecidas de poder cerrar este episodio tan traumático que tanto nos ha marcado con el honor y la dignidad que estas personas arrancadas de nuestras vidas y familias se merecieron en el pasado y se merecen en nuestro presente como en el futuro. No pasarán, dijimos, y no pasaron por encima de nuestras conciencias y dignidades. Hoy se cumplen 87 años del asesinato por parte de fuerzas falangistas de don Valerico Canales. Hoy, por fin, 87 años después, podremos hacer entrega de sus restos a su hijo. Toma la palabra don Fausto Canales. Buenos días a todos los presentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este acto solemne de entrega de restos. Este verano se cumplen 87 años de la desaparición forzada y enterramiento clandestino de las 10 víctimas de la represión franquista del verano de 1936 en Pajares. También se cumplen 23 años de una difícil lucha por reivindicar su memoria y recuperar sus restos en un país, el nuestro, en el que el Estado ha incumplido hasta ahora su obligación de garantizar que se sepa la verdad, se haga justicia y se facilite reparación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura. El valor de lo que hemos conseguido solo se puede entender repasando el camino recorrido. Y eso es lo que voy a hacer ahora. 19 de julio de 1936. Hay que sembrar el terror.
Hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros, decía el general Mola una vez iniciada la sublevación. Verano de 1936. Ángel, Antonio, Gerardo, Celestino, Emilio, Flora, Pedro Ángel, Román, Valerico y Víctor son sacados, maniatados de sus domicilios y asesinados. Sus cuerpos son arrojados a un pozo. Marzo de 1959. Exhumación, profanación de los restos de los dos pozos de los términos municipales de Aldeaseca y Fuente del Saúd para trasladarlos al Valle de los Caídos, hoy de Cuelgamuros, sin conocimiento de los familiares. Año 2000. El grupo de familiares de los 10 de Pajares acuerda obtener en los tribunales justicia y reparación, por lo que contacta con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid. Comienzan las entrevistas con personas de edad y autoridades en localidades del entorno de Arévalo. Las primeras indagaciones se realizan en Aldeaseca, Barromán, Martiñó de las Posadas y Melque de Cercas, donde, según información de algunos testigos de los hechos, podían encontrarse nuestros seres queridos. Octubre de 2003. Como resultado de nuestras investigaciones, localizamos el pozo de Aldeaseca y, dirigidos por técnicos de la RMH de Valladolid, familiares y voluntarios, encontramos los pocos restos que no se habían llevado en la exhumación no científica de hacía 44 años. Agosto de 2004. Inauguramos la sepultura memorial en el cementerio de Pajares, donde inhumamos los pocos restos recuperados el año anterior en Aldeaseca. 2005. El grupo de familiares redacta el proyecto de recuperación de restos depositados en el Valle de los Caídos de 7 de las 10 víctimas de la represión franquista del verano de 1936 en Pajares, con el objetivo de comenzar las reclamaciones por vía judicial y administrativa. Octubre de 2007. Demanda ante la Audiencia Nacional exponiendo los hechos criminales y solicitando el reconocimiento de la desaparición forzada, así como la investigación oficial para determinar la localización y recuperación de los restos. Octubre de 2008. El juez Baltasar Garzón se declara competente para investigar las denuncias presentadas por las asociaciones del movimiento memorialista, pero por razones internas de la propia Audiencia Nacional, un mes después el magistrado se inhibe de la investigación e instrucción de las demandas en favor de los juzgados territoriales correspondientes. Lamentablemente, de 2007 a 2016, nuestras demandas y recursos ante instancias tan distintas como la Audiencia Nacional, Juzgado Territorial de San Lorenzo del Escorial, Audiencia Provincial, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso apelando a la justicia universal en Argentina, resultaron todas infructuosas. Lo que acredita, a nuestro juicio, la falta de voluntad y la incapacidad del Poder Judicial de nuestro país para dar respuesta a las demandas sobre las desapariciones. En lo que se refiere a la vía administrativa, en el año 2004 comenzamos los primeros contactos con Patrimonio Nacional que no se interrumpieron nunca. En 2016, a instancia de parte, un juzgado de San Lorenzo del Escorial concede el derecho a una exhumación en el Valle de los Caídos, la de los hermanos La Peña de Calatayud. En febrero de 2018 hicimos valer ante el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional la similitud de nuestro caso con el de los hermanos La Peña y finalmente, en noviembre de este mismo año, se aprobó por completo nuestro expediente de exhumación. Desde entonces hasta marzo de 2023 han sido 5 años llenos de esperanza, pero también de ansiedad. De esperanza,
porque España ha tenido un gobierno de coalición progresista, decidido a atender en lo posible las reivindicaciones del movimiento memorialista y que tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática ha asumido la tarea de identificar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. De ansiedad, porque han sido incontables e incesantes los intentos de impedir la exhumación de los restos de nuestros familiares. Finalmente, un equipo técnico logró localizar el contenido de la caja 198, extraerlo completo y llegar a la certeza de la existencia de restos de nuestros seres queridos, de nuestros familiares. Ellos han obtenido el resultado que hoy celebramos en esta ceremonia solemne, que es la exhumación, identificación y devolución de los restos de nuestros seres queridos. Ya no puede seguir ignorándose su identidad, ni la forma en la que fueron asesinados. Son ellos, y los hemos traído de vuelta a sus pueblos, librándolos de un secuestro de más de 64 años en la caja 198, en el nivel 0 de la Capilla del Sepulcro del ahora Valle de Cuelgamuros. Termino asegurando que para el grupo de familiares este es un acto de sanación que cierra nuestras heridas abiertas hasta hoy. Un acto importante para nosotros, pero insignificante si se tiene en cuenta la inmensidad de la tarea que en España queda por acometer. Este es un acto de paz e invitamos a toda la ciudadanía española a que así lo considere. Gracias a todos los que nos acompañáis. Como les comentaba al principio, tras numerosos obstáculos burocráticos, técnicos y judiciales, las exhumaciones comenzaron el pasado 12 de junio de 2023 en el nivel 0 de la Capilla del Santo Sepulcro. Se ha empleado una metodología de tipo arqueológico mediante el análisis detallado y el registro de todas las evidencias contenidas en el columbario. El equipo multidisciplinar, parte del equipo está aquí sentado con nosotros, designado, procedió a la inspección del nivel 0 de la Capilla del Santo Sepulcro empleando una metodología arqueológica con el fin de buscar el contenedor número 198. Se han utilizado protocolos, metodología y procedimientos de carácter forense ajustados a los estándares internacionales como el Protocolo de Minnesota de 2016 de Naciones Unidas, así como las buenas prácticas que vienen recomendando desde el Comité Internacional de la Cruz Roja. Toma la palabra el médico forense, don Francisco Echeverría. Buenos días, señor ministro, autoridades, familiares. En nombre y representación del equipo, más de 20 personas, entre historiadores, arqueólogos, genetistas, patólogos, pues voy a decir unas palabras que siempre son un poco frías frente al conjunto del acto que estamos viviendo hoy, ¿no? De hecho, desde la perspectiva forense siempre hacemos unos informes que son fríos. Cada familia tendrá un informe de carácter técnico, donde hablamos de ADN, donde hablamos de restos, cifras, datos históricos, etc., ¿no? Eso no tiene sentido, aunque es imprescindible, si no se complementa precisamente con este tipo de actos. Nosotros estamos encantados, orgullosos
hemos vivido con mucha emoción todo el proceso de búsqueda, cuando uno se enfrenta a la caja, es, no es, sí será, cuando va recibiendo los primeros resultados de los análisis genéticos, cuando va confeccionando el documento, etcétera. Ha sido un trabajo pues, que para nosotros es el rutinario, pero que comprendemos que sirve para validar la investigación, ¿eh? Es decir, en esta posición técnica, nosotros lo que garantizamos es que efectivamente hemos encontrado esa caja, que dentro de esa caja había 12 personas, ya no les llamamos esqueletos, sino personas, que entre estas personas había una mujer y 11 hombres, que a partir de ahí hemos ido haciendo el estudio antropológico y coincidían algunas características morfológicas, por ejemplo también cuestiones como la edad, y todo eso lo vamos articulando en este documento. Y quiero decirles entonces que lo que agradecemos a las autoridades y a los familiares pues es esta tranquilidad y compromiso y confianza que nos habéis depositado, ¿no? Cuando se creó el actual gobierno, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, director general de Memoria Democrática, nos dijo, secretario, de Estado de Memoria Democrática, nos dijo, hay que hacer dos cosas por decisión política. Así lo ha acordado el gobierno, poner en marcha un plan cuatrienal de exhumaciones que nos lleva a tener una relación articulada con los ayuntamientos y todas las comunidades autónomas, que significa que en estos 3 últimos años hemos puesto en marcha más de 500 proyectos y hemos recuperado más de 3.000 personas, y al mismo tiempo hay que poner en marcha un plan para el Valle de los Caídos. Ese plan, diseñado en su momento, contó con el visto bueno del Consejo Médico Forense, también de Patrimonio Nacional, y todo esto nos permitió entonces ponernos a trabajar, aunque con los retrasos, pues hace unos pocos meses. Yo, para finalizar, diré que los resultados están puestos por escrito, tienen y pueden ser criticados por cualquier especialista, no tenemos en ese sentido ningún problema, y decirles que como compartimos vuestros sentimientos, porque es que el equipo tiene que ser cualificado, de acuerdo, pero tiene que tener también alguna sensibilidad. Yo creo que eso existe aquí, si no, no estaríamos implicados en esta tarea ya desde hace tantos años, ¿no? Y quiero deciros que, ¿por qué hacemos esto nosotros, en el fondo, ¿no? Un patólogo diría, pues para establecer la causa y circunstancias de la muerte. Un historiador diría, pues para mejorar o complementar los datos históricos, para generar conocimientos. Cada uno tendría una manera de expresarse desde su posición de especialista, pero hay una cosa por encima de todo esto. Y es que nosotros esto lo hacemos porque estamos convencidos de que sirve para reforzar los valores democráticos y sirve también para ensanchar el discurso de los derechos humanos. Y por eso estamos en ello y por eso continuaremos. Muchas gracias. Como sabemos y como estamos contando en este acto, la tarea está siendo muy compleja. La caja 198 es el primer resultado tangible del gran esfuerzo institucional para recuperar los cuerpos solicitados por sus familiares. Con esta entrega institucional y digna a sus familiares, el Estado cumple con su compromiso en la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra de España. Dentro de un momento procederemos a la entrega de las cajas con los restos a sus familiares. Toma la palabra el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, don Félix Bolaños. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí y quiero iniciar estas palabras agradeciendo a todo el equipo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por supuesto a su secretario de Estado, a Fernando Martínez, pero a todos los profesionales que habéis hecho posible este acto de reparación y de justicia. Gracias a todos vosotros, a los forenses, a los arqueólogos, a los patólogos, a los antropólogos, a todas las personas que estáis trabajando para que hoy haya personas que cierren una herida por fin, porque lo vamos a hacer tarde, pero lo vamos a hacer. Gracias a todos. Hoy es un día muy emocionante y muy importante para vosotros, para las familias.
para las familias que después de tantos años de lucha, de sufrimiento, de recuerdo, vais a ver cómo se os entregan los restos de vuestros familiares. Pero creedme si os digo que también es un día importante para el gobierno y también un día importante para la democracia española. Porque saldamos una deuda con todos vosotros, una deuda que teníamos como democracia, que teníamos como Estado, y hoy la saldamos. Empezamos a recuperar y a entregar a sus familiares los restos, y somos conscientes, como se ha dicho ya desde esta tribuna, que hoy los que vais a recibir restos sois los afortunados, a los que todavía hoy el Estado puede dar respuesta, porque sabemos que hay miles de personas que están todavía y miles de familiares que tienen todavía los restos de sus seres queridos en lugares desconocidos. Por eso hoy, recordando lo que ocurrió hace 87 años, recordando esos asesinatos tan crueles que se produjeron en los inicios de la guerra, dando los restos a los familiares que estéis aquí presentes, hacemos un enorme acto de justicia democrática. Enorme. Dar sepultura digna a los restos de vuestros familiares, de nuestros familiares, es una obligación de los hijos, de los nietos, de las mujeres, de los maridos. Hace unos años, muy poquitos, parecía imposible. Era imposible que se pudieran recuperar los restos humanos que estaban en el Valle de Cuelgamuros. Pero no cejasteis en el empeño. Estuvisteis ahí continuamente con distintas administraciones reclamando lo que era de justicia, que era recuperar los restos de vuestros seres queridos. Y lo habéis conseguido. Con emoción os digo, enhorabuena. Enhorabuena, lo habéis conseguido. Lo habéis conseguido. Desde el Gobierno nos alegramos de corazón, con un gran esfuerzo también técnico, científico, para conseguir recuperar e identificar restos humanos que llevaban décadas en unas circunstancias indignas. Os confieso que uno de los momentos más emotivos que yo he vivido como ministro fue cuando a principios de julio tuve la oportunidad de llamar a Fausto, Juan Luis, a otras personas, para decirles que habíamos identificado los restos de sus seres queridos. Les llamé y noté en la respuesta que me dieron, en las palabras que me dirigieron, gratitud, pero sobre todo que habíamos hecho justicia, que por fin habíamos llegado, que por fin éramos capaces, desde la democracia, de saldar esa deuda y de hacer un homenaje a personas que fueron cruelmente asesinadas solo por pensar diferente. Solo por pensar diferente a los que dieron el golpe de Estado. Fue un momento muy emotivo, muy emocionante para las personas también que recibisteis la llamada, décadas después. Y por eso os digo que para mí este acto no es un acto más, es un acto que será inolvidable. Como inolvidable es para el Gobierno que hoy hayamos sido capaces, desde la democracia española, de entregar estas cajas con restos. La caja 198, que ha estado durante décadas en la cripta del Valle de Cuelgamuros, es ya un ejemplo. Es un ejemplo y es un símbolo de pasado, de lo que fue la España más negra, aquella España del año 36, aquella España de la guerra, aquella España de la dictadura. La caja 198 nos recuerda eso, porque el ejemplo de estas 12 personas que hoy tenemos aquí con nosotros, desde luego en espíritu, nos recuerda lo que supuso para nuestro país aquella terrible violencia que se vivió en el año 36 y sucesivos. Esta caja también es un símbolo del presente, de lo que es nuestra democracia hoy. Una democracia que cada día trabaja para hacernos mejores a todos, para que seamos más dignos y para que seamos capaces de homenajear a personas que se lo merecieron. Y hoy el Gobierno de España y el Estado lo dice bien claro. Se merecían y se merecen este homenaje que hoy damos a estas personas, recuperando sus restos y entregándoselo a sus familiares.
Y la caja 198 también es un símbolo de futuro del compromiso de este gobierno, de que no nos vamos a olvidar de ninguna víctima, de que vamos a seguir trabajando con el esfuerzo técnico y científico que supone, vamos a seguir trabajando para poder entregar los restos humanos a sus familiares, porque es pura humanidad, entregar los restos para que las familias decidan dónde quieren darles sepultura y dónde quieren hacerles un homenaje. Porque eso es uno de los valores de la política. Hacer que nuestro país sea cada día mejor, que sea cada día más digno, que seamos capaces de tener un país más libre, más justo, más tolerante, más respetuoso, más conocedor de lo que fue nuestra peor historia y más conocedor de lo que es nuestro mejor presente y nuestro mejor futuro. Cuando aprobamos la ley de memoria, y decíamos y decimos que incorporamos a nuestra democracia, a España, a lo que es una democracia plena, a unos estándares que son europeos en todos los países y todas las democracias actuales que han sufrido dictaduras en su historia. Decíamos que se incorporaban los 4 principios del derecho humanitario internacional: la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Bueno, pues hoy cumplimos los 4 principios. El de verdad, porque estamos conociendo lo que pasó hace 87 años. Lo estamos recordando, sin rencor, para conocer lo que pasó y para garantizar que nunca más pasará en nuestra democracia, en nuestro país, en nuestra España. También reparación. Reparación a todas las familias que durante décadas habéis sufrido la desaparición de vuestros seres queridos. Por supuesto, justicia. Porque hoy, si algo es, esto es un acto de justicia y garantía de no repetición. Por eso es un acto tan importante, por eso la ley de memoria es una ley que hizo nuestra democracia más digna. Y hoy se demuestra con un ejemplo bien simbólico, como va a ser la entrega de estos restos. Por eso os quiero decir que hoy, para muchas de las familias que estáis aquí, es el final de un largo camino. Y desde luego que os lo merecéis y que ellos se lo merecen. Pero para nosotros, para el gobierno, es el inicio, la continuación de ese camino. Para cientos de familiares que siguen buscando los restos de sus seres queridos, que desde el gobierno, desde luego, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que dejen de estar olvidados en cunetas, en fosas comunes. Para recuperar la verdad y superar cómo la historia oficial les ignoró durante décadas. Les ignoró y en ocasiones les denigró. Ahora la democracia española les homenajea. Saldamos una deuda. Esa deuda hoy es bien simbólica. Y vais a ser vosotros los depositarios de ese homenaje. En nombre del Gobierno de España y del Estado, todo nuestro cariño y todo nuestro reconocimiento a estas personas. Gracias. A continuación procederemos a la entrega a sus familiares de los restos humanos exhumados del nivel 0 de la Capilla del Santo Sepulcro del Valle de Cuelgamuros, junto con los informes periciales. Entregará las cajas con los restos, con las personas, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, don Félix Bolaños. Entregará los informes periciales doña Lourdes Arrasti, es arqueóloga del equipo investigador que está trabajando en las exhumaciones de Cuelgamuros. Lo vamos a hacer por orden alfabético. Quiero dar las gracias a todos por el modo en el que estamos viviendo este acto de manera tan respetuosa y tan emotiva. Pero ahora vamos a necesitar un poco de espacio porque los familiares saldrán a recoger la caja, se van a mantener aquí con la caja y con el informe pericial y después haremos una foto de familia.
Pido a los compañeros de la prensa que estáis haciendo un esfuerzo ímprobo, que os coloquéis de manera que podamos tener espacio todos para que también vosotros podáis trabajar. Y después tengáis la foto de familia, por favor. Gracias. Comenzamos el acto. Cuando quieran, por favor. Sol, ¿me diste crema? Estoy emplazado, no puedo evitarlo. No, es que ya va dando. A ti no te ha llegado todavía. Entrega oficial de restos a los familiares de las víctimas asesinadas de Pajares de Adaja y Navalmoral de la Sierra. Víctor Blázquez. Recoge Ignacia Blázquez. Valerico Canales. Recoge Fausto Canales. Emilio Caro. Recoge Emelina Caro. Román González. Recoge María del Mar González. Flora Lavajos. Recoge Juan Bautista González. Rito Martín. Recoge Yolanda Meneses. Gregorio Pérez. Recoge uno de los familiares. Celestino Puebla. Recoge Raúl González. Pedro Ángel Sanz. Recoge Emilio Sanz. Un segador sin identificar. Recoge Miguel Ángel Maroto. Raimundo Meneses. Recoge Marcelina Meneses. Segundo segador sin identificar. Recoge José María Gadea.
La caja de pertenencias es recogida por Patricia González. ¿Están hechas las fotos de familia? Sí, sí, sí. Aquí la vamos a hacer. Tenemos aquí para poder hacer la foto de familia. Para poder hacer la foto de familia, si se pueden colocarse por aquí. Yo no sé. Sí, sí, sí. Al móvil, por favor. Para atrás. El móvil. Vamos a todos para atrás un poquito más, 2 pasitos para atrás. Vamos a 18 en abril. Ya estamos